Poder emitir el voto para una mujer no era viable antes de 1950 en Costa Rica, una situación que las mujeres de la época no podían aceptar. Por eso fueron ellas mismas quienes dieron la pelea contra viento y marea. Desde los primeros años de vida independiente de nuestro país, los hombres ejercían el voto, es decir, desde hace 202 años, pero las mujeres desde hace 73 años, una diferencia de 129 años. Vamos a conocer por qué el retraso de esta consecución de este derecho fundamental. La primera vez que se habló del voto femenino fue en 1890, cuando las mujeres participaron en el levantamiento popular para defender la elección presidencial de José Joaquín Rodríguez Celedón, y como reconocimiento al patriotismo, el mandatario solicitó al Congreso Constitucional otorgarles el derecho al sufragio. Algunas de sus palabras fueron: otra reforma que debe hacerse a nuestra Carta Fundamental, que será de gran trascendencia social y política, es hacer extensivo el derecho del sufragio activo a las mujeres. La democracia moderna reclama esta reforma. La mujer está dotada de iguales facultades y sentimientos que el hombre, y por tanto es tan capaz como él para ejercer sus derechos y tener justas y legítimas aspiraciones. Pero el Congreso Constitucional no acogió la iniciativa presidencial. Dice la historia que él mismo dijo que él no tenía la fuerza para proponerlo, o sea, para hacer, ¿verdad?, ya el proyecto y ponerlo, sino que lo decía. Y como bien dice algunos libros de texto de Macarena, él tenía razón, porque iban a pasar muchos años, de 1891 hasta 1917, que se vuelve a tocar el tema. Estamos hablando de casi 30 años, pero ahí no, eso comenzó en Costa Rica. Recordemos que en el mundo desde 1791, o sea, 100 años antes de que don José Joaquín haga esa aseveración, o hable más bien, y lo diga y se atreva a hacerlo, porque me imagino lo que pudo haber sido para él. 100 años antes ya Olympia de Goulding había hecho la Declaración de los Derechos de las Mujeres. Y bueno, y fue lastimosamente quemada, ¿verdad? En 1913, 1924 y 1934, cuando gobernó Ricardo Jiménez Oriamuno, se puso en el marco de la discusión de reformas electorales el voto femenino, pero tampoco fue apoyado. En la primera ocasión, los medios de comunicación no favorecieron la propuesta. En uno de esos medios, una mujer con el seudónimo de Clara Luz escribió: la diferencia de capacidad intelectual estriba en la falta de estudio, en la falta de oportunidades sociales. Pedimos que permitan a las mujeres desarrollar sus capacidades y prepararse de una manera conveniente para competir con el hombre en cualquier campo. Uno ve mujeres en todas las actividades, con una participación activa, llena de energía. Y entonces, cuando se daban las discusiones en el seno del Congreso, hay también mucha participación de mujeres en la prensa, que había muchos periódicos, semanarios, matutinos, vespertinos, y hay mujeres escribiendo a favor de los derechos políticos de las mujeres, manteniendo discusiones con diputados, manteniendo discusiones con gente que representaba, digamos, lo más conservador de la época. Entonces, y cuando se inició la radio, también hay muchas mujeres que participan en discursos por la radio. En 1917, el diputado constituyente Alejandro Alvarado Quirós presentó una moción para que las mujeres pudieran votar, pero con algunas restricciones. Sin embargo, la moción del legislador fue rechazada por 20 votos negativos contra 16 afirmativos. Bueno, el esfuerzo en 1917, para la época de los Tinoco, quería reconocer la ciudadanía de las mujeres si tenían por lo menos 5 hijos y si por lo menos tenían 3,000 colones o algo que valiera eso. O sea, recordemos que no solamente para mujeres, sino también para hombres, se establecían diferentes requisitos de poseer algo, cosas, para poder eventualmente tener la capacidad
de poder tomar las decisiones por un país. En 1919, doña María Pinto de Montealegre publicó un periódico bimensual independiente llamado Fémina, que manifestó los anhelos de las mujeres por obtener la emancipación y pidió no solo el cambio de leyes, sino también de costumbres, para poder colocar a la mujer en el lugar que le correspondía en órganos políticos y sociales. Al asumir la presidencia de la República, don Julio Acosta García en 1920 solicitó al Congreso Constitucional el derecho de voto a las mujeres, también con restricciones, en reconocimiento de su participación en las actividades populares que condujeron al derrocamiento de Tinoco. Pero la mayoría de los diputados, una vez más, rechazó este proyecto de ley. El 20 de junio de 1923, un grupo de estudiantes del Colegio Superior de Señoritas presentó ante el Congreso Constitucional una solicitud para que se pronunciara a favor del voto femenino. A partir del 12 de octubre de 1923, a pesar de los intentos por obtener el voto femenino sin éxito, esta fecha marca el inicio de la lucha de las mujeres, pero agrupadas en la Liga Femenina Costarricense. Fueron las mujeres las que conquistaron sus derechos a través de una organización que se llamó la Liga Feminista. Y la Liga Feminista fue la primera, estábamos en su centenario de la fundación, un 12 de octubre del 23, pero conforme pasó el tiempo se fueron uniendo otros grupos de mujeres que estaban participando en espacios sociales y espacios políticos y cívicos, aunque no tuvieran formalmente los derechos. Las mujeres pertenecieron desde su inicio, por ejemplo, al Partido Comunista, al Partido Reformista, estuvieron también en las campañas políticas de los partidos tradicionales como el Demócrata, como el Partido Republicano, el Constitucionalista. Entonces la presión en la sociedad se fue ampliando, ya no solo eran las de la Liga Feminista, sino todo el magisterio. Creo que no puedo pensar que hubiera una mujer que trabajara que no pensara que tenía ella derechos. Las fundadoras de la Liga Feminista eran un grupo de mujeres educadoras y su norte fue luchar por la consecución de la igualdad política. Estaban agrupadas por la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas. La presidenta fue Ángela Acuña Brown, primera mujer jurista centroamericana. Empezó a reunir a las mujeres, porque aquí no votaban las mujeres, para que se fueran familiarizando de la importancia del voto femenino. Varias respondieron muy bien, y fueron a hacer otras campañas en sus propios barrios, en su hábitat, y estuvieron trabajando muy colectivamente en procesos de motivación, porque pues no querían darles el voto femenino, y muchas de las mujeres no habían entendido la importancia de ese voto. Pero bueno, por fin se logró, y ella hizo mucho, no únicamente el voto femenino, porque aquí la mujer se pensaba que era únicamente para labores domésticas. Consiguió alrededor de 16, 18 becas para que fueran a Estados Unidos, para que se prepararan mejor. Venían cambiadísimas, mucho más abiertas, porque las mismas mujeres no entendían cuál era realmente su aporte a la ciudadanía costarricense. Una persona que siempre estaba pensando en hacer algo diferente, en capacitar a las mujeres. Bueno, en la vida doméstica, sí, ella cumplía con lo esencial, pero su vida realmente estaba orientada a que la mujer progresara en Costa Rica, a que no fuera simplemente pues una esposa o una madre. Claro que eso es muy importante, pero había muchas mujeres, principalmente eran educadoras. Eso era aquí las mujeres no tenían universidad aquí,
La universidad era para hombres, nada más. La poca universidad que había, aunque tampoco había muchas carreras, pero eran para las mujeres no podían entrar a la U, no eran aceptadas. Y eso pues a ella le parecía muy mal, porque ¿por qué no? Porque la mujer iba a ser disminuida en eso. Fundó varias organizaciones aquí para que las mujeres practicaran, para que si no hablaban en público, para que se atrevieran a hablar en público y para que fueran más participativas. La vicepresidenta de la Liga Femenina fue Esther de Meserville, quien además fue directora del Colegio Superior de Señoritas. Hay mucha cosa, es decir, ella en primer lugar era realmente una educadora que dejaba su huella en las jóvenes que la conocían. En el libro de Sergio Ramírez Mercado, La fugitiva, le dedica 3 páginas de la novela a ella y aparece otras 20 a lo largo y de toda la narración, donde por ejemplo con Yolanda Oriamuno ella dejó todo un impacto, y Yolanda Oriamuno ahora también es benemérita de la patria como ella. Entonces su forma de pensar era muy de avanzada. Ella decía cosas que todavía en el país se veían como extrañas, pero que poco a poco fueron calando en la mente de la ciudadanía. Pero ya en 1949 fue cuando por primera vez el país designó a la mujer del año y la escogieron a ella. Entonces, para entonces ya ella había fundado las Damas Blancas de la Cruz Roja, no solo había sido su liderazgo con las mujeres desde el Colegio de Señoritas, había promovido las damas voluntarias en los hospitales. Realmente era una mujer que había dejado huella. La secretaria de la Liga Feminista fue la educadora Ana Rosa Chacón. Ellas trabajaron a la par de más de 30 mujeres destacadas. La exdiputada María Eugenia Venegas es nieta de Rosaura Moreno Flores, quien fue miembro de la Liga Feminista. Dado que tenía una pluma exquisita, además de que era una persona muy leída, muy leída, forma parte de la Comisión de Educación de la Liga, junto a doña Esther de Meserville. Y entonces ella tiene un papel muy relevante en la elaboración de artículos para la prensa, ¿verdad? Es ahí donde ella comienza a escribir sobre la importancia del voto femenino, ¿verdad? Y se distingue, de hecho, Dorelia Barahona es la que más ha recuperado los artículos que salían publicados de ella, ¿verdad? Y además, lo que yo recojo de información familiar es que ella en Escazú, cuando pasaron a vivir a Escazú, levantaba tribuna política para avalar alguna posición también de algún candidato, pero en la Liga concretamente ella estuvo dirigiendo un mensaje a una comunidad de mujeres que no son las mujeres de ahora, ¿verdad? Sino que eran mujeres muy ligadas a una vida doméstica. Después de eso, yo tengo entendido que ella fue muy reconocida por la Asociación de Profesores y entonces la propusieron en el año 1957 para ser mujer de Costa Rica. La Liga Feminista Costarricense planteó ante el Congreso Constitucional la demanda para el derecho al sufragio para las mujeres en 4 ocasiones. En 1925, bajo la discusión de nuevas reformas a la ley de elecciones. En mayo de 1931, para un grupo restringido de mujeres. En 1939 y el 15 de mayo de 1943, cuando el Congreso Constitucional iba a darle tercer debate al proyecto de reforma a la ley electoral, se produjo una manifestación popular contra la iniciativa y la Liga Feminista impulsó nuevamente el tema del voto femenino. En ninguna de las ocasiones se conoció la iniciativa. En 1929, el diputado Rogelio Chacón presentó ante el Congreso Constitucional un proyecto de reforma de la ley de elecciones para el voto femenino con restricciones también, pero no se discutió. El 4 de junio de 1947, el presidente de la República, Teodoro Picado, presentó ante el Congreso Constitucional
un proyecto de ley que reformaba la Constitución política para otorgarle a la mujer el derecho de participar en las elecciones. Esto para cumplir con el compromiso internacional adquirido al firmar la Carta de las Naciones Unidas, donde se suprime toda clase de discriminaciones. La Comisión de Legislación rindió un dictamen unánime afirmativo. Sin embargo, esta iniciativa no llegó a discutirse en el plenario legislativo. El 2 de agosto de 1947, 8.000 mujeres se reunieron delante de la Catedral Metropolitana y luego se dirigieron a la Casa Presidencial para solicitar al presidente Teodoro Picado garantías electorales y que terminara la huelga de brazos caídos. Finalmente, el objetivo que tanto esperaban alcanzar las mujeres llegó, tras la Guerra Civil del 48. El 20 de junio de 1949, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el derecho de la mujer a ejercer el voto y a participar efectivamente en la vida política del país, incorporándolo a la Constitución Política de la República el 7 de noviembre de 1949. La mayoría de los diputados constituyentes que votaron a favor argumentaron que la decidida participación de las mujeres en los últimos acontecimientos vividos por el país eran suficiente motivo para otorgarles el derecho al sufragio. Su civismo, valor y energía las hizo acreedoras del derecho al voto, en reconocimiento de su condición de ciudadanas. La votación se aprobó nominal, en virtud de la moción, y obtuvo 33 votos afirmativos y 8 negativos. Finalmente fue el 30 de julio de 1950 que una mujer costarricense vota por primera vez en un plebiscito en los caseríos de La Tigra y La Fortuna, donde los vecinos optaron por separarse del cantón de San Ramón para anexarse al de San Carlos. La señorita Bernarda Vázquez Méndez fue la primera mujer que emitió el voto en el caserío de La Tigra. Hoy ya no está con nosotros, pero años anteriores concedió una entrevista a Noticias San Carlos. Solamente los hombres votaban, entonces dicen que van a votar las mujeres, sin ninguna importancia, sin ninguna importancia. Y allá como a los 3 meses dijeron el domingo son las votaciones. Votaciones de que van a votar las mujeres por primera vez. Bueno, no, así sencillamente como en la cocina, ni gota de gracia. Y se llegó el domingo de las votaciones. Y viera que ya nosotros lo que hicimos buscar la cocina, les había que nosotros buscar la cocina. Y nos pusimos nosotros estábamos cocinando. En eso estaba ahí con nosotros don Chico Orlich. Y estaba el resguardo San Ramón, bueno, bien gente había. Y llamó el chico y habíamos 2 Bernardas cocinando. Estábamos pelando un chompipe. Y nos dice don Chico, ya nos saludó. Dice, yo vengo a ver cuál de ustedes 2 va a votar primero. De veras son ciertos ya. Y ahí le dice a la otra Bernarda, le dice, vean, una de ustedes tiene que votar mañana primero. Oigan, primero. Dice ella, a mí no se me arrima, ni me pregunta eso. Yo no me meto en eso. Y usted me dice, ya luego a mí lo mismo, primero como último, la misma cosa. Pues así votamos y salimos para la cocina otra vez a preparar. Estamos preparando la comida de la gente que está. Karen me decía, ¿usted no le dio miedo ese día? ¿Por qué? Y si yo no hubiera votado, doña Karen, diría yo, sencillamente como nosotros las mujeres de cocina no andamos con escondite aquí, escondite allá. No, le digo, mira que, no. Me dice, que la responsabilidad y el riesgo con que están ustedes. En el caserío de La Fortuna, a la señora Amelia Alfaro Rojas le correspondió ser la primera mujer en emitir el voto. Ella también ya no está con nosotros, pero la nieta de doña Amelia, Heidi Salas Hidalgo, nos contó cómo fue ese día para su abuela. En la casa de mis abuelos era donde se venían a hospedar, ahí le daban hospedaje a las personas que venían a trabajar para
para esto de la votación, ¿verdad? Que era el recinto sí y los del Tribunal Supremo. Entonces a ella le tomaron diciéndole que doña Amelia, usted sabe que usted porque si gusta nos puede acompañar a nosotros para que pueda ser la primera mujer que vote voto femenino. Doña Marta Jiménez Fallas, de 95 años, es una de las mujeres que votó por primera vez en nuestro país. Ella, aunque ya no tiene muchos recuerdos, nos narró algunos episodios. ¡Ay, lindísimo estuvo! Un fiestón, comederas, gallinas que mataron, que eso daba miedo. Viera qué fiestón hicieron, más linda. Para pertenecer a San José de la Tigra. Nosotros éramos de Los Ángeles de San Ramón, pero votamos para que nos dieran aquí el voto para pertenecer a San José de la Tigra. Fue el 26 de julio de 1953 cuando la mujer costarricense votó por primera vez en unas elecciones nacionales y además 3 mujeres resultaron electas diputadas: Ana Rosa Chacón González, María Teresa Obregón Zamora de Dengo y Estela Quesada Hernández. Quesada Hernández ocupó la vicepresidencia de la Asamblea Legislativa en 1957 y por ende fue la primera mujer que presidió el Parlamento costarricense durante las ausencias del presidente. El primer discurso de una mujer en la Asamblea Legislativa de Costa Rica se dio el 1 de noviembre de 1953 por parte de la diputada Teresa Obregón de Dengo. Las mujeres hemos estado a la retaguardia, en espera ansiosa de prestar nuestro servicio, de ser factores activos en la vida nacional, en la realización de los más nobles anhelos de mejoramiento social. Hay en nosotras una potencialidad de pensamiento, de penetración del futuro, del mundo y de actividad aún no explotada. Porque iniciamos todo un proceso en este momento de paridad total, que lo hemos venido haciendo desde las diputaciones y hoy tenemos una asamblea la más paritaria en la historia, pero vamos hacia las municipalidades. Esto no es de hoy, no fue de hoy para mañana, realmente duraron muchísimos años para que finalmente nosotras fuéramos ciudadanas de la República y pudiéramos elegir y además ser electas, que era de los temas más importantes. El 30 de noviembre de 1978, durante la celebración del 25 aniversario del pleno ejercicio de los derechos políticos de la mujer costarricense, la Asamblea Legislativa develó una placa como homenaje a la mujer costarricense que dice: Desde el origen de nuestra patria, la mujer ha enriquecido la vida nacional con su amor en el último cuarto de siglo en que participa activamente en el quehacer político con su voto y con su voz, ha dignificado esa actitud cívica y ha iluminado el sendero de nuestra democracia. La Asamblea Legislativa le rinde su más respetuoso tributo de admiración. El 12 de octubre del 2021, la Asamblea Legislativa declaró a la Liga Feminista como Benemérita de la Patria, organización que cumplió 100 años en el 2023 y que también cumplió su cometido: que todas las mujeres costarricenses obtuvieran un derecho tan fundamental, poder votar y ser elegidas. Bueno, yo creo que aquí es claro, ¿verdad?, donde finalmente se sigue de alguna manera cuestionando nuestras capacidades y nuestras habilidades, tanto intelectuales, educativas, de carácter, de todo tipo. Nos cuestionan hasta si nos vestimos de una manera o nos vestimos de otra. Entonces, claro que eso no nos afecta, creo que eso nos distingue y nos hace diferentes, pero en Costa Rica especialmente las mujeres estudian más, se preparan más, participan más de las bases sociales y de las organizaciones de base y creo que es el momento oportuno para entender que siempre debemos haber estado en política y haber tomado las decisiones que corresponden. Recientemente la Comisión Interamericana de la Mujer de la OEA colocó un retrato de Ángela Acuña Brown como mujer ilustre de Costa Rica. La iniciativa se llama Women Who Transform the Americas.
espacio que se ha designado para reconocer a las mujeres líderes de los 34 países miembros de la OEA. La Asamblea Legislativa declaró el 20 de junio como el Día Nacional del Reconocimiento de los Derechos Políticos de las Mujeres, además el 30 de julio como el Día Nacional del Sufragio Femenino. A partir de esa fecha, la participación de las féminas en la política nacional ha ido en crecimiento hasta el día de hoy. Aunque continúan trabajando por sus derechos, las mujeres gozan ahora de espacios en la Asamblea Legislativa con voz y con voto, gracias a la lucha decidida e incansable de sus antecesoras.